Muy bien, ¿qué escuchas? Antes de adentrarnos al tema y hablar con los expertos, hay que adentrarnos un poco más al tema. Entonces yo les voy a dar esta introducción. El podcast va a ir de la lingüística inclusiva y aquí tengo una definición a la mano. Dice, la lingüística inclusiva se enfoca en usar un lenguaje que no discrimine ni excluya a ningún grupo social. Por ejemplo, en lugar de usar términos como todos los hombres, se puede decir todas las personas, para incluir a mujeres y a personas de género no binario. Bueno, espero que hayan entendido, pero yo no, así que se los puedo decir en un ejemplo más claro, como antes se decía el Día del Niño, ahora se dice el Día de las Niñas y los Niños para poder abarcar a todos y a todas. Entonces nuestro podcast y mi lenguaje va a ser un poco más incluyente. De hecho, Kekos ya es incluyente. Bueno, y aunque ustedes saben, yo no soy un experto en esto, me tuve que empapar de información. Entonces, aquí les van algunos datos sobre los marcos teóricos. El marco teórico que desarrolla el lenguaje de Piaget, se centra en cómo los niños adquieren habilidades lingüísticas a través de etapas predefinidas, desde la etapa sensomotora hasta la etapa operativa formal. ¿Qué dije? Pues ¿qué no dije? La teoría del aprendizaje social de Bandura. Esta destaca la influencia del entorno social en el desarrollo del lenguaje, enfatizando en el papel, modelado y la imitación. La teoría del desarrollo del lenguaje de Chomsky. Se centra en la capacidad innata de los seres humanos como adquirir el lenguaje, así como en la gramática universal subyacente. La perspectiva sociocultural de Vygotsky, esta para mis compinches pedagogos, destaca la importancia del entorno sociocultural y la interacción social en el desarrollo del lenguaje, haciendo un hincapié en la zona del desarrollo próximo y el papel de mediación del adulto. Enfoque cognitivo-lingüístico de Brunner, que se centra en cómo los niños construyen su comprensión del lenguaje a través de procesos cognitivos como la categorización y conceptualización. Estos marcos teóricos ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo se desarrollan las habilidades lingüísticas y discursivas a lo largo de la vida de una persona, integrando aspectos cognitivos, sociales y culturales. En este caso pude escuchar que no dije nada inclusivo, así que termino que todas y todos los marcos teóricos son súper importantes. Por otra parte, es necesario recalcar las características lingüísticas y pragmáticas del español en textos orales, ya que son diversas y dependen del contexto en el que se produzcan. Pero, sin embargo, hay varios aspectos comunes que se pueden destacar. Primeramente, por el lado de las características lingüísticas, se puede ver el predominio del canal auditivo. La lengua oral se caracteriza por utilizar sonidos para articularse y ser percibida mediante el oído. También está la comunicación espontánea. La comunicación oral se caracteriza por ser menos elaborada y natural, con menos posibilidades de corrección. Y la utilización de códigos no verbales, además de las estructuras gramaticales puramente verbales. En la lengua oral son de capital importancia otros factores como la entonación, el acento, las pausas, los gestos o la mímica, o simplemente la cara de la otra persona. Ahora, con las características pragmáticas podemos destacar la intención comunicativa. Siempre se debe de tener una intención, ya que es la relación entre el emisor y su información pragmática, el destinatario y el entorno. Por otro lado está la relación social entre los interlocutores, que impone selecciones que determinan la forma del enunciado y construye el significado y la interpretación. Asimismo, la interacción, que es fundamental en la lengua oral, ya que los interlocutores se comunican entre sí y se influencian mutuamente. Primero aclararemos de qué estamos hablando cuando decimos habilidades lingüísticas y discursivas. En términos sencillos, estas habilidades son la capacidad de entender y producir el lenguaje de manera efectiva. Esto no solo se trata de conocer las palabras y las reglas gramaticales, sino de saber cómo usarlas en diferentes contextos. Un buen ejemplo de esto es que no hablas igual en una entrevista de trabajo que con tus amigos en una fiesta. Y pues esto es la capacidad para ajustar tu manera de comunicarte, que es clave y que es lo que llamamos como habilidades discursivas. También está comprender el mensaje, que implica varios niveles y no es nada más entender las palabras, sino también el contexto y el tono, también las intenciones que hay detrás. Y pues esto incluye el nivel literal, que es interpretar el significado básico de las palabras y las frases, el nivel inferencial, que es leer entre líneas,
entender implícitos y suposiciones, y por último el nivel crítico, que es evaluar la validez del mensaje y sus intenciones. Ahora imagínate que estás leyendo una noticia, debes de entender los hechos, que es el nivel literal, percibir los tonos o posibles sesgos del autor, que es el nivel inferencial, y finalmente decidir si la información es fiable, que es el nivel crítico. También por otro lado tenemos que producir el lenguaje también es complejo. No solo se trata de hablar o escribir, sino de hacerlo de manera en que tu mensaje sea claro y efectivo. Y esto implica organizar tus ideas, o sea, tener un esquema claro de lo que quieres decir, elegir el lenguaje adecuado, que es usar las palabras y estructuras que se adapten a tu audiencia y al propósito. Y por último, adaptarse al contexto, que es ajustar tu forma de comunicación según la situación, ya sea formal o informal, oral o escrita. Y un buen ejemplo de esto es cómo redactas un correo electrónico profesional comparado a un mensaje que le envías a un amigo. Siguiendo, ahora le toca el punto a los géneros discursivos. ¿Qué son? Son categorías de la comunicación que agrupan diferentes tipos de discurso o texto según sus características o funciones sociales. Estos géneros se distinguen por su estructura propia, el contexto en el que se usa y su audiencia. Los géneros discursivos se pueden clasificar en dos grandes categorías. Número 1. Géneros discursivos orales. En estos se pueden encontrar la conversación, diálogo informal entre dos o más personas, o puede también ser formal, entrevista, diálogo estructurado con fines específicos, discurso, es una exposición oral, el debate, interacción de argumentos entre una o más personas, clase o conferencia, presentación oral de información puede ser educativa. Número 2, discursos escritos. Estos pueden ser narrativos como el relato en novelas, cuentos o crónicas. Expositivo, un texto que presenta información variada. Argumentativo, texto que defiende una postura, un punto de vista. Descriptivo, texto que, como la misma palabra, describe personas, lugares, objetos o situaciones. Instructivo, puede ser texto que indica cómo realizar una tarea o un proceso. Epístola, comunicación a través de cartas. Otras características pueden ser los ejemplos de géneros discursivos específicos, que pueden ser de manera periodística, académica, literaria, administrativa o publicitaria en algunos casos. Muy interesante tu manera de entender los géneros discursivos, Jair. Ahora yo les hablaré sobre las características de esos mismos. Primeramente está el hablante o enunciador, el cual es el individuo que produce el enunciado y que tiene una intención comunicativa específica. El hablante utiliza ciertas herramientas lingüísticas para la elaboración del mensaje y su correcta interpretación por parte del receptor. Ahora está la singularidad. Los géneros discursivos son singulares en el sentido de que cada uno tiene características únicas que lo definen y lo distinguen de otros géneros. Y también está la pluralidad. Los géneros discursivos son plurales, ya que pueden incluir una variedad de estilos, temas y estructuras. Cada género discursivo puede tener diferentes variantes y subgéneros que se adaptan a diferentes contextos y situaciones comunicativas. Finalmente está la permeabilidad. Pueden influirse mutuamente y compartir características estos tipos de textos. Asimismo, pueden interactuar y fusionarse para crear nuevos géneros o subgéneros. En resumen, las habilidades lingüísticas y discursivas son fundamentales para nuestra comunicación diaria. Nos ayudan a entender y producir mensajes efectivos adaptándonos en diferentes contextos y situaciones. Los géneros discursivos nos proporcionan estructuras que facilitan esta tarea. Recuerda que la próxima vez que hables o escribas, piensa en tu audiencia, el contexto y el género que estás usando. Tu mensaje será mucho más claro y efectivo. Esto ha sido todo por hoy en Qué Cosa el Podcast. Esperemos que hayas aprendido algo nuevo sobre cómo mejorar tus habilidades comunicativas. No olvides suscribirte, dejarnos tus comentarios y sintonizarnos en el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!